Listo. Bueno, cuando nosotros tenemos una función lineal de R2 a R2, en general, pues puede ser de Rn a Rm, pero en este caso vamos a tomarlo de R2 en R2. Es más, podemos pensarlo de R2 en R3. Nosotros a esta función sabemos que a los vectores canónicos llamados E1 y E2, estos de acá, nosotros pues les asociamos algún vector de la forma ABC, de la forma DEF. ¿No? Y entonces, con ayuda de las imágenes de los vectores canónicos, nosotros definimos la llamada matriz asociada a esta función lineal, de tal manera de que en la primera columna ponemos la imagen del primer vector canónico y en la segunda la imagen del segundo vector canónico, por lo menos en este ejemplo en particular. Por lo tanto, nuestra matriz asociada a la función lineal quedaría de esta manera, como una matriz de 3 renglones por 2 columnas. Entonces, era como la idea de lo que son las matrices asociadas a una función lineal. Todo tiene que ver con los vectores canónicos. Ahora, esta misma idea la pasábamos a nuestras permutaciones. Recordemos que cuando hablamos de permutaciones, voy a de nueva cuenta tomar un ejemplo en particular. Cuando hablamos de nuestras permutaciones, hablábamos de conjuntos finitos, en este caso delta 3, que estaba formado por el conjunto de los elementos 1, 2 y 3, o bien 0, 1 y 2, pero en este caso vamos a trabajarlos como 1, 2 y 3, por conveniencia de la notación. Entonces, esta permutación lo que hace es moverme los elementos. Al 1, 2 y 3 los mueve. Por ejemplo, el 1 lo deje fijo y que el 3 y el 2 los intercambie, ¿no? Que haga eso la transformación en función biyectiva que definimos como permutación. Y nosotros lo que hacemos es definir una función que vaya de R3 en R3 de tal manera de que los vectores canónicos, lo que los haga sea mandarlos a otros vectores canónicos. ¿De qué va a depender esta asignación de vectores canónicos? Pues de nuestra permutación. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es decir, si el 1 va a dar al 1, aquí vamos a considerarlos básicamente como los subíndices. El 1 entonces va a ir a E1. Por lo tanto, se vería de esta manera. De manera análoga, nosotros tendríamos que E2 debería de ir a E3 de acuerdo a mi permutación. Y por último, E3 iría a E2. Y con esta misma idea de nuestras funciones, perdón, de nuestras matrices de permutación asociadas a esa función, nosotros tendríamos una matriz de 3 por 3 de tal forma de que en la primera columna pondríamos la imagen de E1. Es decir, pondríamos a nuestro vector E1, puesto que es la imagen de nuestro vector canónico. En la segunda columna pondríamos a su imagen, es decir, el 001. Y en la tercera columna pondríamos a su imagen, es decir, el 010. Por lo tanto, estas de acá son a las que llamábamos nosotros matrices de permutación, en donde estas matrices de permutación vienen desde la idea de nuestras permutaciones, ¿no? De ahí el nombre. Pero aquí quizá lo que nos debería de saltar a la vista sería este paso. Pasar de una permutación a una función. En principio, pues no debería de, no podríamos llegar a pensar que no hay mucho problema, ¿no? Decimos, pues está bien. Definimos a E1, E2, E3 de esta manera con ayuda de esta permutación. Pero ¿qué pasa con otros vectores? Por ejemplo, ¿qué pasa con el vector 3,1, 2? ¿Qué pasa con este vector? ¿A dónde lo enviamos? Nosotros tenemos una forma de saber a dónde lo vamos a enviar. Porque si yo estoy definiendo aquí mi transformación, mi función de R3 en R3, pues debería de saber a dónde voy a enviar un elemento cualquiera. Por ejemplo, este elemento que tenemos aquí. Y en este paso es donde pues se nos pierde información de alguna forma, ¿no?
¿De qué manera nosotros podemos recuperar esa información o de dónde podemos saber cuál es la imagen de este vector 3,1,2? Y es que esta función como tal, si bien la definimos así, por lo menos para estos tres vectores canónicos, aquí haría falta decir que es algo a lo que llamamos la extensión lineal. Extensión lineal. Y esta idea de la extensión lineal es básicamente lo que nos dice, si tú ya empezaste con esta función en donde lo que hace es enviarnos tres elementos a tres elementos y nada más, ¿de qué manera la vas a enviar a una cantidad infinita de elementos a pues, sus respectivas imágenes, ¿no? Y todo va a estar basado en estos tres elementos. Si nosotros sabemos a dónde van a estos tres elementos, nosotros podemos asegurar que vamos a poder calcular la imagen de cualquier otro vector. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos asegurar eso? En principio no podríamos asegurarlo, pero nosotros lo que le pedimos es que esta forma de definir a la función sea una función lineal, ¿no? Que este f-rho o f-sub-rho sea en realidad una función lineal. Y con eso estaríamos asegurando de alguna manera que nuestra función está totalmente definida o que por lo menos nosotros podemos saber cuáles son las imágenes de los elementos que no escribimos aquí de manera explícita. Y para que se entienda un poco mejor cómo es que con estos tres elementos es más que suficiente para nosotros saber a dónde va a dar cualquier elemento, podemos pensarlo de manera general para cualquier función lineal, aunque vamos a pensarlo ahorita para funciones de Rn a Rm. Y bueno, ¿para qué vamos tan lejos? Podemos pensarlo en funciones de R2 en R2. Este, Vamos a pensar en una función en donde lo único que nosotros sabemos es a dónde van a dar sus imágenes de los vectores canónicos, ¿no? Va a dar a un vector, no sé, ABC y un vector de F. Entonces, es lo único que sabemos. Y además nosotros sabemos que es lineal. Nosotros, por un lado, si sabemos que F es una función lineal, esto quiere decir que ay, perdón, era de R2 en R2. Ah, AB, CD. Entonces, este f de x, y, nosotros por un lado sabemos que lo podemos escribir como de esta forma, c, d. ¿No? Lo podemos escribir así porque ya sabemos que f de e1 y f de e2 forman una base ortonormal y por lo tanto nosotros podemos escribir a nuestra función lineal de esta forma, ¿no? Entonces, por ahí hay algún teorema donde nos dice ese tipo de cosas. Eh, Perdón, lo estaba pensando como una función como una función ortogonal, ¿no? Pero solo es como una función lineal. Entonces, vamos de regreso. Si yo tengo una función lineal, yo sé que esta función lineal la puedo escribir de esta forma. Hay un teorema que me dice eso. Ajá. Hay un teorema que me dice, si tú tienes una función lineal, entonces la puedes escribir así. Y si tú puedes escribir así a una función lineal, a una función es porque es una función lineal para dos vectores cualesquiera, ¿no? O sea, no nos pide nada sobre los vectores, solo nos dice que existen dos vectores. No sabemos ahorita nada sobre los vectores. Entonces vamos a descartar esto tantito. Y no sabemos nada sobre los vectores, solo sabemos que existen dos vectores que hacen esa tarea. Y es que estos dos vectores, el a, b y el c, d, van a, van a tener una tarea esencial como la que tenían las funciones ortogonales. Las funciones ortogonales también las podíamos escribir así, donde ahí sí se cumplía lo que les estaba diciendo, de que esta era la imagen de E1 y esta era la imagen de E2. Sin embargo, en estos son cualesquiera vectores, ¿no? Pero esto, digamos, ya nos da cierta idea
de cómo es que nosotros podemos pensar a una función lineal y de que en realidad sí solamente necesitaríamos dos vectores para nosotros poder determinar cómo se comporta la función lineal. Aquí me dice, tú ya tienes la regla de la correspondencia de esta función, si tú puedes de alguna manera deducir quiénes son este a, b y este c, d, ¿no? Entonces como que ya nos va indicando allí que esta función lineal en verdad sí la podemos definir a partir de dos elementos, ¿no? Y que quizá esos dos elementos, en este caso de R2 en R2, podríamos llegar a pensarlo ahora en una función de R3 en R3. Para llegar a nuestro ejemplo de estas, de las matrices de permutación. Entonces, por este mismo teorema de extensión lineal, nosotros sabemos que este, nuestra función CTEF, ZTFGHI, ¿no? Nuestra función la podemos, bueno, quizá F no forma el nombre. Nuestra función lineal la podemos escribir de esta manera, ¿no? Es decir, nosotros podemos saber cuál es la regla de correspondencia de la función, que en otras palabras significa saber a dónde podemos mandar un elemento cualquiera, si de alguna manera tenemos tres vectores adecuados. Entonces ya nos debería de dar un indicio de que sí se puede hacer esto, ¿no? De que en realidad sí podríamos pensar una función lineal y poder escribir una función lineal y saber a dónde van cualquier elemento a partir de tres vectores adecuados. Y, y es, digamos, la esencia de por qué nosotros solamente con tener estos tres elementos, este E1, este E2 y este E3, nosotros de alguna manera sí podríamos saber quiénes son las imágenes de cualquier otro vector, ¿no? Bueno, esto quizá no nos diga nada, ¿no? O sea, solamente es como una idea de que ya tenemos algún teorema, algunos resultados que nos van indicando de que sí es posible esto. Ahora podemos pensarlo de manera todavía más general, ¿no? Podemos olvidarnos un poco acerca de R3, R3, R2, Rn, Rm. Podemos pensarlo todavía más general. Podemos pensar como espacios vectoriales. Y es que cuando nosotros tenemos una función lineal que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial, una función lineal, una función lineal está totalmente definida a partir de qué es lo que le hace a la base. Recordemos una idea de lo que es la base. Cuando nosotros hablamos de base, hablamos de unos elementos que funcionan, eh, de unos elementos de tal manera de que cualquier otro vector podemos escribirlo como una combinación lineal de ellos. Es decir, si nosotros tenemos un vector v y nosotros aseguramos que la base de v son los vectores v1, v2, v3, v4, esto querría decir que cualquier vector que nosotros nos tomemos lo podemos representar como una combinación lineal, lambda v2, lambda 3 v3, lambda 4 v4, lo podemos expresar como una combinación lineal de estos cuatro vectores. Y el chiste aquí es que tenemos una función lineal. Como nosotros sabemos que esta función es una función lineal, cuando le aplicamos la función a este vector cualquiera de nuestro dominio, sabemos que esta función abre sumas y saca escalares. Es decir, al final de cuentas, nos quedaría de esta manera. fv2 más lambda 3 fdv3 más lambda 4 fdv4. Es decir, como que de alguna forma no importa si nosotros tenemos R2, R3, R4, Rn, donde este teorema de la extensión lineal sí se vale, aquí de alguna manera conseguimos algo similar a esto
con la única condición de que sea una función lineal, ¿no? De alguna forma nosotros podemos conseguir esto. ¿Y quiénes son esos vectores? Son precisamente las imágenes de estas bases, de estos cuatro elementos en este caso, con los que pudimos escribir a un elemento cualquiera, ¿no? Y eso es lo que es una base. Recordemos que una base es un conjunto de vectores, el mínimo posible, de tal forma de que cualquier vector lo podemos escribir como combinación lineal de esos vectores. Es decir, podemos hacer esto de acá. Como tenemos una función lineal, esa función lineal podemos escribirla de esta forma. Quiere decir que lo único que necesitamos saber son quiénes son estos cuatro vectores, quiénes son las imágenes de esta base, de los elementos de esta base, y con eso nosotros podemos ser capaces de determinar una regla de correspondencia para nuestra función lineal. Aquí quiero que notemos que, por un lado, tenemos este teorema de extensión lineal que lo escribí para el caso particular de R2 en R2, de R3 en R3, pero que lo podemos escribir de Rn a Rm. Y en la parte de abajo tenemos un teorema que, si bien no está en particular para Rn, Rm, sino para cualquier espacio vectorial, pues saber que también se vale, ¿no? Saber que también podemos hacer esta misma idea en donde lo único que hacemos es que vamos a depender de los elementos de la base y de cuáles son las imágenes de estos elementos de la base. Aquí no hay tanta complicación, porque si nosotros tenemos elementos en R3, E1, E2 y E3 es una base. Por lo tanto, si nosotros sabemos quiénes son las imágenes de dicha base, nosotros podemos escribir a nuestra función lineal a partir de ellos. En este caso, si nosotros tenemos un vector cualquiera, x, y, z, ese vector lo podemos escribir como x 1, 0, 0, y 0, 1, 0, z 0,0,1. ¿No? Es decir, lo escribí a partir de quienes son E1, de E2 y lo escribí a partir de E3. ¿No? Una combinación lineal de mis vectores canónicos. Ahora, si yo aplico la función xz, esta función frho, como es una función lineal o como yo le estoy pidiendo que sea una función lineal, lo que obtendría sería que se podría ver de esta manera. Más y f de e2 más z f de e3. ¿No? Ya que, a ver, sumas y saca escalares. Aquí me estoy saltando varios pasos, pero si quieren, pues lo podemos escribir. En donde aquí lo que estoy haciendo es aplicando la función a este vector, en donde, como es lineal, esto es lo mismo que lo que estoy escribiendo aquí abajo. Y x, y y z son entradas de nuestro vector, es decir, son escalares. Por eso es que pueden salir. Entonces lo podemos escribir de este modo. Y no solo eso, sino ya sabemos quiénes son las imágenes de E1. La imagen de E1 es E1. La imagen de E2 es E3. La imagen de E3 es E2. Por lo tanto, esto no es otra cosa más que X, Y, Z, Y. Así que nuestra función frho se vería de esta manera. Esta es su regla de correspondencia. Por lo tanto, lo que significa es que si le aplicamos la función rho al vector que habíamos dicho, al 3,1,2, esto lo va a enviar al vector 3,2,1. Esa es su regla de correspondencia. Eso es lo que hace la función. Esta que es una función lineal. Así que lo único que necesitamos fueron estos tres vectores, las imágenes de estos vectores canónicos.
Y con estas imágenes de los vectores canónicos, nosotros podemos determinar cuál es la regla de correspondencia de toda nuestra función lineal. Por ejemplo, si nosotros tenemos ejercicio, sea f que vaya de R2 en R2 lineal, si nosotros sabemos que la imagen del vector canónico E1 es el vector 2,3 y f de E2 es el vector 5,1, entonces determinar, se me olvidó que la estaba escribiendo como ejercicio, determinar la regla de correspondencia. Y no es otra cosa más que repetir lo que hicimos aquí a la derecha. Lo que hicimos fue decir, si nosotros tenemos un vector de la forma x, y, z, es decir, de manera general, nosotros podemos escribirlo de esta forma y al aplicarle la función, nosotros nos encontramos con que podemos saber quién es la regla de correspondencia. Es decir, voy a escribir un vector xy cualquiera. Yo sé que lo puedo escribir de esta manera. Por lo tanto, cuando yo le aplique la función a ese vector cualquiera, que es pues al que quiero saber cuál es su imagen para saber cuál es la regla de correspondencia, esto no sería otra cosa más que y2 más y f de e2. Y la imagen de E1 es el 2,3 y la imagen de E2 es el 5,1. Es decir, esto sería el 2x más 5y, 3x más y. Y así es como nosotros conocemos cuál es la regla de correspondencia de nuestra función lineal si sabemos quiénes son las imágenes de nuestros vectores canónicos. Esto podríamos generalizarlo, pues supongamos que sí. Digo, pues se ve como que sí, ¿no? Que se puede generalizar todavía más esto. Vamos a hacer un ejercicio en donde si bien nos van a dar las imágenes de dos vectores, ejercicio, en este caso nuestros dos vectores van a presentar una dificultad comparado con este ejercicio, ¿no? Porque no van a ser los vectores E1 y E2, sino van a ser otros vectores, ¿no? Y nos van a ser sus respectivas imágenes. Entonces, nuestro ejercicio va a ser determinar la función lineal f si f de 2,1 es igual al vector 1,0 y f de 3,2 es el vector 0,1. Este ejercicio sacado del bracho. Entonces tenemos esto de acá y nosotros lo que queremos es su regla de correspondencia. Si nosotros intentamos proceder de la misma forma, lo que necesitamos es un vector cualquiera, poder escribirlo de alguna forma en donde, como una combinación lineal, de tal manera de que cuando le apliquemos la función f, nos salgan aquí algún vector x de f de algo, más y de f de algo, y lo que hicimos fue saber quién era f de e1. Es decir, aquí lo que necesitamos es poder escribir a un vector cualquiera x, y mediante los vectores 2,1 y el vector 3,2. ¿Por qué estos? Para que cuando le aplique la función me dé algo de este estilo y de acuerdo a mis hipótesis yo ya sé quién es la imagen del vector 2,1. Por eso es que yo necesito escribir a mi vector cualquiera con ayuda del vector 2,1 y el vector 3,2.
Aquí estaba fácil de hacer, ¿no? Y esto estaba fácil de hacer porque los vectores que ya me daba el ejercicio, o bueno, las imágenes de los vectores que ya me daba el ejercicio eran de los vectores canónicos, en donde pues es fácil hacer esta combinación lineal. Pero en este caso no, ¿no? No son los vectores canónicos, son vectores cualesquiera. Así que lo que yo necesito son estos escalares. Son estos escalares A y B, de tal manera de que yo ya sepa quién es A, quién es B, para poder seguir mi procedimiento. Así que voy a resolver coma A más 2B. Y esto lo que me diría es que X es igual a 2A más 3B y que Y es igual a A más 2B. Yo lo que necesito, recordemos, es saber quién es A y quién es B, quiénes son esos escalares. Por lo tanto, creo un sistema de ecuaciones y resuelvo el sistema de ecuaciones para A y B como incógnitas. Vamos a resolverlo de la manera más sencilla, que sería, creo yo, mediante sustitución. X es igual a 2A más 3B. X es igual a 2 veces A más 3B. X es igual a 2Y menos 4B más 3B. X es igual a 2Y menos B. Y por lo tanto B sería igual a 2Y menos X. Por lo que A sería 2Y menos X. A sería Y menos 4Y menos X, es decir, sería menos 3Y. Ay, no multipliqué. Menos menos más 2X más 2X. Entonces, esos de ahí serían mis escalares A y B. 2X. Entonces ya tengo mis escalares A y B. Voy a sustituirlos. Así que un vector cualquiera podría yo escribirlos con ayuda de estos escalares, más 3y 2x, 2,1, y el escalar 2y menos x junto con el vector 3,2. Ah, ajá. Entonces, aquí lo que yo tengo es un vector cualquiera que lo escribí con la base 2,1, 3,2. ¿Para qué queríamos esto? Recordemos que lo queríamos para que cuando yo aplique la función, que ya sabemos que es una función lineal, esto se ve así. B de 3,2. Y es que aquí el chiste es que nosotros sabemos quién es la imagen del 2,1 y sabemos quién es la imagen del 3,2. Y nos quedaría de esta manera. Seguimos desarrollando y nos encontramos con que, perdona, y, 3y más 2x, 2y menos x, sería la regla de correspondencia de mi función f. Y eso era lo que queríamos. La regla de correspondencia de esta función f, donde lo único que sabemos es que es una función lineal y las imágenes de dos vectores. Repito. El chiste de todo esto era poder escribir el vector cualquiera mediante
el vector 2,1 y el vector 3,2. ¿Por qué estos vectores? Pues porque es de los que sabemos cuáles son sus imágenes. Una vez hicimos eso, entonces aplicamos la función. Es una función lineal, abre sumas, saca escalares. Y ya una vez que sabemos cuáles son las imágenes, pues lo ponemos, ¿no? Lo colocamos. Y ya con eso sabemos cuál sería la regla de correspondencia de dicha función lineal. Esa sería una forma en que podemos resolver este ejercicio. Este tipo de ejercicios vienen en la página 124 del Bracho. Hay otros dos ejercicios propuestos, pero es la misma idea para resolver de la que resolvimos este de acá. Esta es una forma, como les decía, de resolver el ejercicio. Pero también hay otra forma en que podemos resolver dicho ejercicio. Y para resolver mediante esa segunda manera, lo que necesitamos es recordar que cuando nosotros tenemos una función lineal, en este caso de R2 en R2, nosotros tenemos su matriz asociada a esta función, en donde aquí lo que necesitamos saber son quiénes son las imágenes de nuestros vectores canónicos para encontrar su matriz asociada. Y con ello, pues encontrar la regla de correspondencia de la matriz de nuestra función. Así que esa sería otra manera, ¿no? Otro camino en que podríamos resolverlo. Saber quiénes son las imágenes de E1 y de E2. Y si aquí lo resolvimos para un vector cualquiera y sacamos su regla de correspondencia, en este caso, pues lo que tendríamos que hacer sería no resolverlo para un vector cualquiera, sino resolverlo para el caso particular del vector 1,0 y después para el vector 0,1. Y nos darían las imágenes de dichos vectores. Con eso obtendríamos la matriz la matriz asociada y con ello la regla de correspondencia. Entonces vamos a hacerlo mediante ese camino. En este caso, como el vector 1,0, 2,1 más b 3,2. Esto sería 2a más 3b, a más 2b, 1,0. Por lo tanto, tendríamos un sistema de ecuaciones en donde quedaría de esta manera. Que claramente es un sistema de ecuaciones mucho más sencillo de resolver que el otro, ¿no? Porque además ya nos van a dar los escalares tal cual, ya explícitos. Y aquí nosotros tenemos que A es igual a menos 2b, así que la primera ecuación nos quedaría así. Menos 4b más 3b, esto sería menos b, por lo tanto b es igual a menos 1. Así que A sería 2. Y ya tenemos quiénes son A y B en este caso. Así que el vector 1,0 lo podemos escribir como 2 veces el vector 2,1 más menos una vez el vector 3,2. Y hacemos las cuentas. 2 por 2, 4. 4 menos 3, 1. 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. Entonces me da este vector. Lo podemos escribir de esta forma. Esto lo que significa es que cuando le apliquemos la función, la función f al vector canónico, 1,0, sería 2 veces la imagen del 2,1 menos la imagen del 3,2, en donde sabemos que la imagen del 2,1 es el 1,0 y la imagen del 3,2 es el 0,1. Es decir, esto sería el vector 2, menos 1. La imagen de 1,0 del vector canónico E1 sería el 2,1.
Por lo tanto, nuestra matriz ya va tomando forma. Vamos a escribirla aquí. La matriz asociada a esa transformación, ya sabemos que su primera columna sería el vector 2,1. Además, el vector 0,1, es decir, el segundo vector canónico, 2,1 más b 3,2, es decir, resolver básicamente el mismo sistema de ecuaciones con el 0 y el 1 intercambiados. Nos daría el sistema de ecuaciones 2a más 3b, a más 2b, y quizá de acá obtenemos que a es igual a 1 menos 2b, por lo tanto 2 veces 1 menos 2b más 3b sería 2 menos 4b más 3b, 2 menos b, y b sería igual a 2. Así que a sería 1 menos 2 veces 2, es decir, sería menos 3. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuando le aplicamos la función al vector 0,1, debería de quedarnos como menos 3 veces la imagen del 2,1 más 2 veces la imagen del 3,2. Es decir, menos 3 veces el 1,0 y 2 veces el 0,1. Así nos daría el menos 3,2. Este sería la imagen de nuestro segundo vector canónico, el cual va aquí, menos 3,2. Por lo tanto, ya tenemos su matriz asociada a la transformación. Y esta matriz asociada a la transformación, ya nada más para terminar este ejercicio, nos va a dar la regla de correspondencia. Por lo tanto, la función aplicada a un vector cualquiera, x, y, es lo mismo que si yo aplico la matriz A y la multiplico por el vector columna x, y. Es decir, 2 menos 3, menos 1, 2, x, y daría 2 menos 3y, menos x más 2y, que espero sea la misma que salió hace un momento. Sí, ahí está. 2x, 2x, 2y, ajá, ella no sale igual. Tenemos aquí nuestra regla de correspondencia sacadas como la primera manera y esta regla de correspondencia sacados de esta segunda forma. Entonces cualquiera de las dos formas pues nos va a dar la misma regla de correspondencia. Entonces recapitulando un poco, lo que hicimos fue que nos tomamos nuestro vector y lo escribimos con ayuda de los vectores que nos da la hipótesis del ejercicio. Ya sea que lo resolvamos de esta segunda manera, en donde lo que necesitamos fue saber cómo podemos escribir al vector canónico 1,0 y al vector canónico 0,1 con ayuda de nuestros vectores 2,1 y 3,2. Y esto lo hacíamos para que cuando aplicáramos la función nos devolvieran las imágenes de dichos vectores canónicos, por lo tanto podríamos escribirlos en nuestra matriz asociada a la transformación. La primera manera fue escribir a un vector cualquiera x, y, aquí está de hecho, un vector cualquiera x, y, con base a nuestros vectores 2,1 y 3,2, para que cuando le apliquemos la función, que ya sabemos que es lineal, sepamos cuál es la regla de correspondencia, ¿no? En la primera forma que lo hicimos, nada más hicimos o sacamos un par de escalares, donde los escalares pues no se veían muy bonitos que digamos, ¿no? Los teníamos en términos de x y de y. Mientras que en esta segunda forma lo que hicimos fue sacarlo para dos vectores, los vectores canónicos, pero a cambio pues nos daban los escalares pues ya bonitos, ¿no? El 2 y el menos 1 y el
los escalares menos 3 y 2. Aplicábamos la función, nos daban las imágenes y necesitábamos hacer un par de pasos más para llegar a la regla de correspondencia de nuestra transformación o de nuestra función lineal. Pero en cualquiera de las dos maneras es básicamente la misma idea. Este, escribir a un vector con base los vectores de la hipótesis, aplicar la función y ya ahí tendríamos como el ejercicio resuelto casi casi. Aquí digamos la parte que más tiempo nos llevó o lo que más tarea nos necesitamos fue la de encontrar quiénes eran los escalares, resolver esos sistemas de ecuaciones. Pero así es como nosotros podríamos resolver este tipo de ejercicios. Les digo, todo esto viene precedido de estas ideas que ya hemos visto en este teorema de extensión lineal, que lo podemos generalizar un poco más a un espacio vectorial cualquiera y a una base cualquiera. De hecho, todo esto viene, este, pues sí, viene basado, es que no quería utilizar la palabra base porque siento que la he ocupado mucho, ¿no? Pero todo esto se basa en el principio de que, o en el teorema de que nos dice que si nosotros tenemos una función lineal y sabemos cuáles son las imágenes de una de sus bases, entonces la función lineal está totalmente determinada. Y eso fue lo que hicimos. Únicamente necesitamos saber cuáles serán las imágenes de las bases y ya con eso nosotros sabemos cómo es que se comporta nuestra función lineal, ¿no? Es toda la idea de este par de ejercicios. De hecho, pues es la idea de cómo nosotros podemos hacer esa extensión lineal de nuestra función cuando nosotros hablábamos de nuestras matrices de permutación, donde no solo es escribirlas como ceros y unos, sino pues ver que va un poquito más allá, ¿no? Que tiene de fondo este teorema en donde nos dice, pues ya lo que les había comentado hace un momento, que podemos escribir a una función a partir de los elementos de su base, que está totalmente determinado si nosotros sabemos cuáles son las imágenes de una base de nuestro espacio vectorial, el dominio. Em, pues ya no va a dar tiempo de hacer algún otro ejercicio. Em, mm, pero les digo, hay un par más para que puedan ir practicando, pero si no es uno de esos, pues pueden hacer cualquiera, ¿no? Pero ya se dieron cuenta de que en realidad todo es resolver un sistema de ecuaciones, básicamente. Y pues si no hay alguna duda con respecto a lo que estuvimos trabajando, nos vemos la próxima semana.